Pues en ese sentido, sin más, les damos la palabra aquí a los compañeros, al compañero de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, para que pueda también compartirnos y abordar este tema sobre el plantón popular y la lucha por justicia social. Zapatismo y socialismo, hasta la victoria siempre. Zapatismo y socialismo, hasta la victoria siempre. Buenas tardes, compañeros transeúntes que están recorriendo las calles de esta Ciudad de México en vísperas del día que se conmemora un aniversario más del inicio de la lucha por la independencia de nuestra nación ante el imperio de la corona española de hace más de 200 años. Como bien lo se comenta, estamos en un plantón y no por gusto, no por necedad, sino por necesidad y por lucha. Porque estamos exigiendo no solamente un caso de justicia, sino varios casos que a lo largo del tiempo y dolorosamente como sociedad se han sumado. Tales son como las desapariciones forzadas de gentes con nombre y apellido, como Fidencio Gómez Santis, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Julio César Mondragón y los demás normalistas de Ayotzinapa. Pero también ejecuciones extrajudiciales de personas como Gregorio y demás compañeros que han sido torturados y ejecutados, si no es por miembros del Estado directamente, es por terceros organizados, entrenados, abastecidos por el mismo Estado mexicano. Aquí no solamente hablamos del gobierno que es responsable de estos crímenes y de que no haya una resolución a favor de la justicia, sino en general del Estado mexicano, porque el conjunto de las instituciones, como el Poder Judicial, el Ejército Mexicano y demás corporaciones gubernamentales, han sabido trabajar en coordinación para que los procesos de investigación y de justicia sean torpes tal cual un elefante reumático, lo que ha garantizado durante muchos años la impunidad y que muchos de los que protagonizaron e hicieron crímenes de lesa humanidad en gobiernos anteriores de otros partidos, hoy en este gobierno autoproclamado como la Cuarta Transformación, han sido premiados con puestos dentro del gabinete, candidaturas hacia los puestos como las gobernaturas estatales, presidencias municipales y puestos en el Poder Legislativo de México. Se habla de que el pueblo gobierna, el pueblo manda, el pueblo libre. Y es verdad en parte que el pueblo es sabio, que el pueblo debe de mandar, pero es algo que aún así no ocurre en México, a pesar de que ya van 6 años de una transformación prometida desde muchos años atrás. Es un proceso que no surgió de la noche a la mañana, pero que a comparación de otros procesos revolucionarios que sí han tenido ese impacto de incluso llevar a personas del pueblo trabajador como obreros, campesinos, choferes del transporte público, a ocupar puestos políticos como la presidencia de su propio país. En este caso, hablo de la República Bolivariana de Venezuela, un país que está cercado mediáticamente por los medios occidentales, dirían por ahí chayoteros, que hace años nos decían que con López Obrador iba a llegar el comunismo, que estaba loco, y nos mentían, en parte nos mentían, pero sin embargo, los mismos medios de comunicación que sexenio tras sexenio, que con Salinas de Gortari nos inventaron al chupacabras, que con Zedillo nos dijeron que iba a haber un fondo de pensiones con el Fobaproa, con Ernesto Zedillo, y demás mentiras que el pueblo desgraciadamente fue creyendo, hoy nos dicen que Venezuela es una dictadura. Sin embargo, hay quienes tienen la oportunidad de conocer este hermoso país
Y no digo hermoso de una forma gratuita, sino que es hermoso porque es un país tan asimilado a México que incluso uno de sus libertadores, como Simón Bolívar, llegó a ser nombrado como ciudadano mexicano en 1824 durante la Primera República Mexicana. Cuestión que ni este ni los otros gobiernos que se decían mexicanos y que cada 15 de septiembre salen a gritar a este palco en la noche que viva México, no reconocen. A simple vista podríamos decir que este olvido es gratuito, que tal vez no sepan todo. Sin embargo, si lo pensamos así, estaríamos cayendo en la ingenuidad, porque la historia oficialista se ha encargado de deslegitimar y borrar de la historia aquellos personajes tan avanzados como Simón Bolívar. Y no solamente él, sino otros personajes de la historia, incluso de nuestro país. Venezuela es un país que ahorita sí ha llevado a cabo un proceso de transformación revolucionaria, no solamente en el discurso, diciendo que el pueblo es sabio, que el ejército es el pueblo uniformado, sino que, como dije en un principio, su proceso ha creado las condiciones para que personajes que en su momento fueron choferes del transporte público, como el presidente Nicolás Maduro, ocupen un puesto tan importante como la presidencia. Dicen que Venezuela es una dictadura, pero acaso díganme, ¿en qué dictadura se lleva a cabo procesos electorales? Porque es de recordar que desde 1999 en la República Bolivariana de Venezuela se han celebrado 25 procesos electorales para elegir a los representantes de su Asamblea Nacional y del mismo presidente. Las mismas que vez con vez el imperialismo norteamericano, el mismo que oprime a naciones como México, han tratado de boicotear, de deslegitimar, de retorcer con una hazaña ante la comunidad internacional. El poder que el pueblo ha ejercido en Venezuela es tal que, a diferencia que en México, ahí sus habitantes pueden saludar libremente a su presidente, porque el presidente no solamente se conforma con ver estadísticas de cuántas personas han salido de la pobreza, como lo hacen aquí en México, de cuántos militares hay en su ejército, como lo hacen aquí en México, sino que también se encarga de ir barrio por barrio, lo que ahí llaman comunas, a preguntarle a la gente cómo te ha beneficiado nuestro proceso revolucionario chavista y qué es lo que hace falta para que podamos concretar esta transformación popular. Cosa que muchos de nosotros quisiéramos, que sin embargo el discurso oficial trata de engañar al pueblo diciendo que es él el que manda, cuando en realidad vemos que para legalizar, aprobar una reforma como la del Poder Judicial, e incluso le permiten a embajadores como el de Estados Unidos, Ken Salazar, asumir una postura. Díganme, ¿qué tiene que hacer el embajador estadounidense dando una opinión sobre una política interior de nuestro país? Eso es imperdonable en Venezuela, porque ahí el pueblo decide, el pueblo manda y el pueblo quita. Votes por quien votes. Porque otra cosa, señores, que los medios de comunicación oficiales difaman de Venezuela es que hay una oposición dictatorial encabezada por Maduro y una derecha que quiere un proyecto para liberar, dicen ellos, al pueblo venezolano. ¿Liberarlo de qué? ¿Liberarlo de un proceso de transformación popular? ¿Liberarlo de que el pueblo tenga incidencia en las decisiones políticas nacionales? No tienen vergüenza los medios masivos de comunicación, porque ya quisiéramos que en México ocurriera un proceso de ese estilo. Porque incluso, vean quiénes son los personajes que forman a nuestro gabinete. Personajes como Altagracia Gómez, que vienen de una larga herencia empresarial, pero por el hecho de ser empresarios, el gobierno burgués de la Cuarta Transformación da por hecho que saben de finanzas. Y obviamente sí saben de finanzas, pero ¿a quiénes van a beneficiar? Obviamente a los empresarios, porque ellos son empresarios, a diferencia de que si fuera el pueblo quien gane. Entonces, aquí la cuestión es no dejarnos engañar por los medios de comunicación
por el mismo discurso oficialista que dice que López Obrador es el pueblo, porque si fuera el pueblo ya hubiera juicio y castigo a los responsables, autores y beneficiarios de los crímenes como la desaparición forzada. Porque algo que hay que mencionar es que en Venezuela, durante la Cuarta República, entre 1980 y 1999, se contabilizaron alrededor de 11,000 detenidos desaparecidos. Pero a partir del ascenso de Hugo Chávez al poder, se empezó a investigar, fueran o no fueran políticos y militares los que actuaran en contra del pueblo. Ahí la justicia agarró parejo, como diríamos coloquialmente. Y hoy, señoras y señores, en pleno 2024, cuando unos dicen que en Venezuela hay una dictadura, pues esa dichosa dictadura que por ahí dicen los de la derecha, ha encontrado a 8,000 de esos 11,000 desaparecidos. Pero no solamente se trata de encontrar los restos o a las personas con vida, sino también de llevar un proceso de investigación que conduzca a un juicio y castigo a los responsables y beneficiarios, que en muchos casos son empresarios internacionales. Por eso en el principio de este discurso menciono que Venezuela, a pesar de ser un pueblo que está a una larga distancia, es tan parecido como México, por tener a su compatriota libertador Simón Bolívar con la ciudadanía mexicana, al compartir la misma historia colonial durante la colonización española en la época del virreinato. Sin embargo, el pueblo venezolano, pese a las adversidades del bloqueo económico, porque hay que decirlo, en Venezuela hay carencia, pero no es porque les guste o porque hay una dictadura, vuelvo a repetir, sino porque hay un bloqueo, hay cientos de sanciones comerciales y económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que también hay que mencionarla porque se hacen pasar por los buenos. Entonces, pese a estas adversidades, el pueblo venezolano se ha decidido a construir y defender el proyecto que en un momento empezó el comandante Hugo Chávez y que hoy está respaldando y enfrentando Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y demás personas. Yo les invito, en lo personal como militante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, a que no nos dejemos engañar y que recordemos que Milenio, Televisa, TV Azteca, TV Más, El Universal y demás medios oficialistas impresos y en televisión, que hace muchos años nos decían que había un chupacabras, que el Fobaproa era para hacer un fondo de ahorro para los mexicanos, que los maestros eran flojos y que hoy nos dicen que en Venezuela hay una dictadura. No hay que creerles. Hay un cerco mediático, el cual como militantes y como pueblo trabajador mexicano debemos asumir a romper y a solidarizarnos con ese proceso. ¿Y cómo podemos hacerlo si estamos a kilómetros de distancia? Pues fácil, no replicando las noticias amarillistas de los medios de comunicación oficiales que dicen que en Venezuela hay una dictadura y que se mueren de hambre. No, señores. Para empezar, no hay que creerles, hay que tener criterio propio, hay que investigar, aunque cueste un poquito, pero hay que hacerlo, nada es imposible, porque las mismas adversidades que el pueblo venezolano está enfrentando son otras, a diferencia de la que el pueblo mexicano está enfrentando actualmente. Pero la diferencia es que este gobierno sigue alineándose en parte a las políticas imperialistas, como el que no seamos autosuficientes en la producción de productos de primera necesidad como los alimentos, cosa que Venezuela ha venido haciendo desde 2015, porque hoy en día, después de la escasez tan fuerte que enfrentaron entre 2019 y 2020, hoy no solamente el gobierno bolivariano, sino también organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mencionan que Venezuela produce el 90% de sus productos comestibles, porque ha dejado de lado la prioridad injusta sobre prioridad
hacia la producción petrolera y se han puesto a trabajar en el campo, cosa que México, o mejor dicho, el gobierno de la 4T no ha hecho. Ha mantenido la no soberanía, ha mantenido los tratados comerciales que poco le favorecen a México, abajo de los intereses norteamericanos. Entonces, son esas las cuestiones que pueden emparentar, o no pueden, sino que emparentan a nuestra lucha popular que estamos encabezando en este plantón, con la exigencia de la libertad de nuestros presos políticos como Higinio Bustos Navarro, que defendía la tierra o defiende la tierra en pro de una soberanía alimentaria, en pro de que se trabaje para el pueblo y el producto sea para el pueblo, como lo es en Venezuela, pero también por gente revolucionaria con la cual estamos en solidaridad, como Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes, porque ellos buscan construir un proyecto que en verdad beneficia al pueblo trabajador. Y demás personas como Fidencio Gómez Santis, que militando en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo fue desaparecido en 2016, pero él, como varios que somos pueblo mexicano y el pueblo venezolano, decidieron dar su vida, entregar su vida, y no me refiero a su vida en lo biológico, sino su tiempo, sus ideas, a un proceso de transformación popular como el que estamos encabezando en este plantón, y que incluso naciones que están a miles de kilómetros como la República Bolivariana de Venezuela están llevando a cabo. Por eso nosotros, desde acá, desde México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, estamos en solidaridad con el pueblo venezolano que está construyendo un proyecto antiimperialista, pero también exigimos la aparición con vida de los detenidos desaparecidos, cuyos nombres ya he mencionado, de la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos. Y por eso gritamos, como consigna del movimiento popular, ¿qué quiere Higinio Bustos Navarro? ¡Libertad! ¿Y cómo la vamos a conseguir? ¡Luchando! Entonces, lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Muchas gracias, señores. Bueno, pues ha sido la participación de nuestro compañero aquí en esta mesa el día de hoy. ¿Y por qué necesariamente tenemos que hablar de todas estas formas de actuación del Estado mexicano? ¿Y qué tiene que ver con el plantón? A veces, o varias de las veces, cuestionamos, decía, los métodos. Nos parece incómodo, tanto como los que transitan en este espacio como para el gobierno, este tipo de actividades, y eso nos debe llevar al análisis de cada uno de nosotros, sacar nuestras propias conclusiones con criterio propio para poder abordar este tema, porque pareciera que en el gobierno actual estas actividades ya no son necesarias, porque hemos escuchado una y otra vez que es un gobierno del pueblo, y en ese sentido pone incluso en duda la vigencia de este tipo de actividades que realizamos, como es el plantón. Decía que hace unos días se acercan gobierno central, gobierno federal, para decirnos que va a haber una actividad o va a haber actividades aquí en este lugar. Por lo tanto, el día 16 vamos a estar encerrados con vallas, y en ese sentido, ¿por qué necesariamente tenemos que permanecer en este espacio? Lo más sano, o en este caso prudente, es quitarnos para que no obstruyamos estas actividades que tiene el gobierno federal. Sin embargo, decía el compañero, no es por necedad, es porque existen necesidades muy concretas, demandas muy concretas, y en ese sentido permanecemos en este espacio, a pesar de los riesgos que representa, porque ya mencionaba el caso del compañero Fidencio Gómez Santis. Asume el riesgo de exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, y hoy estamos exigiendo su presentación con vida. Y entonces
de esa manera responde el Estado mexicano, porque realmente no representa los intereses del pueblo. Y en ese sentido nosotros permanecemos en este espacio como parte de estas acciones políticas que realizamos para expresar nuestras demandas, para denunciar la actuación del Estado mexicano a través de las distintas instituciones judiciales, y en este caso en el ejército, de las diferentes corporaciones policíacas que reprimen al pueblo. Hemos sido testigos de muchos actos de violencia en este lugar, y precisamente también por eso es que abordamos este tema el día de hoy acerca del plantón popular y la lucha por justicia social. Decíamos que pareciera que son actividades que quedaron en el pasado y que no tienen vigencia. Sin embargo, si volteamos a ver a esta realidad que estamos viviendo o que están viviendo diferentes sectores populares, vamos a darnos cuenta de que son actividades que siguen vigentes y que se requieren para poder, en este caso, expresar esas demandas o esas consecuencias que se viven a través de la implementación de estas políticas antipopulares y que se expresan en la represión para poder imponerlos. Y en ese sentido le damos también aquí el espacio al compañero del Comité Cerezo México para que también nos pueda abordar acerca de este tema, cómo desde el aspecto de los derechos humanos, que el plantón, nosotros decimos que al final de cuentas es la manifestación concreta o el ejercicio por la vía de los hechos de un derecho que tenemos, que es la manifestación, pero como integrante de este organismo, en este Comité de Derechos Humanos, pues seguramente pues hay mayor argumentación sobre este ejercicio de este derecho. Gracias, compañero. Bueno, gracias para quienes escucharon, ¿no?, la intervención de Alexei, el compañero. En el periódico de hoy, la derecha fifí dice que asesores venezolanos y cubanos redactaron la reforma judicial en México, ¿no? Entonces, nomás para que se den cuenta de cómo nos espantan, por un lado con el socialismo, los de derecha, y luego también de repente los de Morena y los de izquierda dicen que sí son radicales, pero no tanto, ¿no? Entonces ahí nos espantan con el petate del muerto de Venezuela y de Cuba, y que sí, todos se pegan con esos proyectos. Entonces es interesante que estar informado, como decía el compañero, de esas diferentes fuentes de información y de los procesos que se están viviendo en América Latina. También decir que el que fue candidato a presidencia venezolano le dieron asilo en España, y España lo reconoce como presidente legítimo en Venezuela, ¿no? Como si los españoles no los hubieran sacado a patadas en la guerra de independencia Simón Bolívar, de Colombia, de Venezuela, y en México, pues a través del proceso de la revolución de independencia hayamos expulsado a la dominación española, ¿no? Y hoy se atreven a opinar sobre quién es el presidente legítimo y quién debe ser el presidente en un país de Latinoamérica. Pero regresando al tema de los derechos humanos, muy polémicos, por cierto, polémicos porque desde hace tiempo se nos ha estado diciendo que los derechos humanos defienden a los delincuentes y que los derechos humanos lo único que hacen es justificar las atrocidades que comete la delincuencia. Entonces mucha gente, recordamos lo que decía Felipe Calderón Hinojosa, ¿no? Calderón Hinojosa decía que los que violaban los derechos humanos eran el crimen organizado. Hubo otro priista ilustre que se llamaba Arturo Montiel, que fue gobernador del Estado de México, que decía que los delincuentes no tenían derechos humanos porque las ratas no eran humanas, ¿no? No tenían derechos humanos las ratas, ¿no? Entonces nos han vendido un discurso de que los derechos humanos son un estorbo para la justicia. Sin embargo, no es así, y los derechos humanos no solamente hablan del tema de qué hacer cuando una persona es detenida. Derechos humanos tienen que ver con todas las condiciones materiales que necesita un pueblo para vivir con dignidad. Alimentación, salud, trabajo digno, salario justo, educación, todos los elementos materiales que conforman la vida digna, todo eso también tiene el tema de los derechos humanos.
Y dentro de todos los derechos que tenemos las personas está el derecho a la protesta social. Es un derecho reconocido internacionalmente que dice que una sociedad sana, democrática, es bueno que exista la protesta social, porque la protesta social va a reivindicar necesidades del pueblo. Entonces, no es que el pueblo le encante salirse de su casa y en lugar de estar en sus pueblos preparando un rico pozole o lo que preparen en su pueblo, estar en un plantón aguantando los zancudos, las cucarachas, las ratas, la locura de la Ciudad de México, que es una ciudad muy bonita, pero hay cada cosa que uno ve. Y las personas que incluso con desprecio miran a los compañeros y que se atreven a decir que pinches indios váyanse a reclamar a su pueblo y etcétera, ¿no? Entonces, el derecho humano a la protesta social implica también ocupar el espacio social. Es decir, estos espacios son públicos. Nosotros no nos adueñamos del espacio. Nosotros utilizamos el espacio público para hacer una denuncia muy clara y muy concreta de cosas que han pasado en México y que siguen pasando. ¿Cómo se mantiene un plantón? A diferencia de los señores del Frena fifís que trajeron como no sé cuántas carpas allá en el Zócalo y que llegó el aire, se las llevó porque estaban vacías, no había gente y que pagaron para poner esas carpas. Este plantón se sostiene con los pueblos organizados y las organizaciones que mandan a sus compañeros, que se quedan en sus pueblos a ver por las cosechas, a ver por la producción, que están organizados allá en sus pueblos y pueden mandar a un compañero, a dos compañeros, a una comisión para estar aquí. Implica un proceso de organización. Los compañeros campesinos indígenas que están aquí de la región de las Huastecas tomaron las tierras por la vía de los hechos, se las arrebataron a los caciques que habían en el estado de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, para hoy ellos poder organizar una producción colectiva, tener su pedazo de tierra también y seguir luchando por la defensa, por la propiedad social de la tierra. Si ustedes escuchan los discursos actuales de la presidencia, hacen una crítica real a lo que hizo Carlos Salinas de Gortari: privatizar lo social, modificar el artículo 27 constitucional. Lo que hizo Salinas de Gortari por vía de la legalidad y después de la ilegalidad también, los compañeros lo resistieron por la vía de los hechos, defendiendo esas tierras tomadas que les ha costado muertos, desaparecidos, torturados, encarcelados. Ese proceso de organizativo nos puede traer aquí y mantener aquí. Es producto de la misma lucha que se puede estar en este plantón, y quienes no somos de esos pueblos y no tenemos más que la tierra de nuestras uñitas, también somos procesos organizados que, haciendo un esfuerzo para mantenernos, sostener nuestra vida, nuestras familias, generamos un recurso para poder estar aquí presentes con ustedes. Entonces, estar aquí no es ni porque el PAN, el PRI, los fifís, el Frena o el mismo gobierno nos financie para poder estar aquí. Estamos aquí como un esfuerzo independiente que está haciendo el uso del espacio público para denunciar graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido en nuestra patria. ¿Quién no ha escuchado que hay desapariciones forzadas? Es un tema. ¿Quién no escuchó de que Calderón declaró la guerra al narcotráfico y se elevó exponencialmente el número de muertos, enfrentamientos, desaparecidos? Es más, si ven ahorita el periódico, ¿no acaso ahorita hay una semana ya de enfrentamientos en Sinaloa? Si ven ustedes el periódico de hoy, cualquier periódico de izquierda o de derecha, hay un hecho, una caravana por la paz en Chiapas. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades. Entonces, es una realidad que se mezcla entre lo bonito de la fiesta y de la patria y una realidad que golpea y que lacera a otra parte de la población, que todavía no se ha terminado, que todavía continúa. Y entonces, como continúa esa realidad, también nosotros hemos continuado en la protesta para denunciar el tema de la desaparición forzada en México, pero también el tema de las ejecuciones extrajudiciales, también el tema de la defensa de la propiedad social de la tierra, también el tema de la necesidad de que mejore el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de los derechos integrales para el pueblo de México. Para nosotros también es una fiesta estar aquí y también es algo que nos motiva
que haya personas sensibles a lo que está pasando en una realidad social, que no es la misma para todos, pero que pasa, aunque cerremos los ojos o aunque no queramos enterarnos. Entonces, ya estando aquí en el plantón, pues hay comisiones de salud, comisiones de cocina, la comisión de vigilancia, y hay compañeros que salen cada ciertos días a recoger la fruta, la verdura en la central de abastos, que donan o que están en los contenedores. También eso se come aquí. ¿Por qué? Porque es importante que el pueblo sepa cómo se sostiene esta lucha, porque no es a través del dinero que el pueblo recupera la dignidad. El pueblo recupera su dignidad en el proceso de luchar por ella y en el proceso de ser independientes, de que quienes creen que a través de un programa social van a taparnos la boca porque nos dan un poquito de dinero o unas migajas a comparación de lo que se lleva a la clase empresarial. Entonces, hacemos el plantón porque es un medio más de lucha y de protesta. Y se mantiene el plantón porque es algo legítimo, o sea, no solamente es legal poder estar aquí, porque la Constitución no nos prohíbe estar aquí, sino también es legítimo. Tenemos de nuestro lado también la lucha por la justicia y por la memoria y por la verdad. Eso también nos sostiene aquí y estamos convencidos de que si un día nos sacan de aquí, no por ello la causa de la verdad o de la memoria o de la justicia queda invalidada, porque también tenemos que hablar a través de los hechos. Un hecho muy concreto que también va a tener que ver este septiembre son los 10 años de la desaparición de los jóvenes en Ayotzinapa. ¿Qué nos dice esos hechos después de 10 años y por qué también estamos en plantón por esos jóvenes desaparecidos? Porque 10 años después no existe la verdad. Hay pedazos de la verdad, pero no existe la verdad. No hay justicia, es decir, no están sentenciados, juzgados las personas que mandataron, que ejecutaron y que se beneficiaron de esa desaparición forzada. Pero sí hay impunidad, y eso cualquier gobierno y de cualquier color, nosotros siempre nos vamos a oponer a la impunidad. Los militares que están involucrados en la desaparición hoy están libres, están siendo investigados en prisión domiciliaria. Pero ahí, ¿quién los dejó en libertad para que pudieran cubrir este proceso de una violación grave que es desaparición de personas? ¿Quién los dejó en libertad? Los jueces, el Poder Judicial, que hoy critican. Y cuando López Obrador sacó las fotos de todos los jueces que habían dado libertades en sabadazos, no venían los jueces que dieron la libertad al general, a los coroneles y a los otros militares implicados en el caso de Ayotzinapa. Entonces, ¿por qué sí mencionar cuando dejan salir a funcionarios como Mario Marín, exfuncionarios, pederasta? ¿Por qué sí se menciona a ese juez y por qué no se mencionan a los jueces que dejan salir a personas del ejército o de las policías involucradas en graves violaciones de derechos humanos? Entonces, el Poder Judicial está podrido, o nomás está podrido cuando me conviene y cuando no, no está podrido. Y nosotros decimos, no, para nosotros sí está podrido y totalmente podrido. Pero hay sus honrosas excepciones a pesar de todo, ¿no? No es que sea todas las personas, no, como institución, como poder. Incluso si revisan hoy el periódico de hoy, la jornada de hoy, viene como lo primero que protegieron en el Poder Judicial contra la reforma y que pueden hacerlo, fueron sus, ¿cómo le llaman? Pensiones o esas cosas, ¿no? Lo primero que protegieron fue eso. Está podrido, o sea, lo que quieren es dinero y vivir del pueblo. Pero no porque estén ellos podridos, nosotros vamos a justificar la incapacidad o el dolo de algunas autoridades federales para encubrir crímenes de Estado. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial... Los que no lo hacen también están podridos por omisión. Exactamente. Así es que todos... Y entonces, fíjense, cuando un juez dice, no, es que no hicieron bien la investigación, ¿quién hace la investigación? ¿Quién la investiga? ¿El Poder Judicial? No. El Poder Judicial lo investiga, investigan las fiscalías. ¿Quién es ahorita el fiscal general de la República? Alejandro Gertz Manero. Cuando algo está mal integrado, cuando hay cosas que los MPs por consigna hacen o no hacen, también hay una responsabilidad de la Procuraduría
general de la Fiscalía, General de la República o de las fiscalías estatales. Entonces, esto nos lleva a un caso muy concreto, el de Higinio Bustos Navarro. Higinio, y estamos de acuerdo, los jueces actuaron como jueces de consigna, pero actuaron con base en un expediente que armó Genaro García Luna, ¿verdad? Hace muchos años, en el 2009, que lo armaron en la Fiscalía, esas dependencias llenas de delincuentes, y la Fiscalía del Estado de Veracruz va a retomar ese expediente federal, ya con el gobierno morenista de este señor innombrable, Cuauhtémoc Cuitláhuac García, ese señor innombrable, por eso ni me acuerdo de su nombre, ya siendo gobernador de Morena, va a retomar la Fiscalía Estatal el caso que hizo Genaro García Luna y van a juzgar los jueces sobre eso. Y hay una responsabilidad del gobierno del Estado, que siempre nos dicen, no, es que la Fiscalía es independiente, yo no le puedo decir qué hacer. Bueno, pero se da el caso de Gregorio de la Cruz, que es ejecutado extrajudicialmente hace un año, y en ese caso, cuando es ejecutado, al otro día, el gobernador, que parecía Ministerio Público, va a dar el informe y va a decir que fue porque se fue de borracho, así como cuando los muchachos desaparecen, se van con la novia o con el novio, o el señor con la amante que sale por cigarros, o la señora ahora por los cigarros. Ahora el gobernador se pone la camiseta de fiscal y él inmediatamente da un informe que le corresponde a la Fiscalía del Estado. Entonces, depende o no la Fiscalía del gobierno ejecutivo. ¿Tiene influencia o no la Fiscalía o el gobierno del Estado federal en las fiscalías? Entonces, no todo es responsabilidad del podrido Poder Judicial. Y bien lo decían ellos mismos, decían, no, es que las cosas no cambian porque es la inercia neoliberal. Es la inercia, o sea, como ya éramos tan corruptos, pues eso no se puede quitar de la noche a la mañana, no es como el cigarro, como el alcohol. Eso se deja poco a poco, ¿no? Entonces también igual hay que dejar de ser corruptos poco a poco, ¿no? Pero eso no existe. Y tan no existe que siguen habiendo casos en la actualidad como el de Higinio Bustos Navarro, que está preso y sentenciado a 20 años de prisión en Coatzacoalcos, Veracruz, indígena huasteco, luchador por las tierras y el socialismo, con base en una investigación de Genaro García Luna, que era el brazo represivo de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ¿cómo es posible que en esta transformación se vaya arrastrando a los corruptos, se vaya arrastrando a las personas represoras del pueblo para golpear a este pueblo en un contexto que se supone tendría que ser diferente? Entonces, si vamos casos concretos para hablar del por qué estamos aquí en este plantón, esos son los casos concretos. ¿Qué decía otra señora fifí cuando vinieron a defender el Poder Judicial? Que decían, y ahora todo mundo habla por el pueblo, ¿no? Todo mundo dice, yo estoy con el pueblo, yo con el pueblo, y el pueblo para acá, y el pueblo para allá. Pero cuando los compañeros se acercan, ¿qué dice? Quítense, pinches indios, ¿no? Váyanse a protestar a sus pueblos. Esa es su mentalidad. Y estamos aquí porque si estuviéramos en nuestros pueblos, o en nuestros barrios, o en nuestra unidad habitacional, en nuestra vecindad, nadie nos escucharía. Ese es el problema, que si nos quedamos en nuestra unidad habitacional, en nuestra vecindad, bueno, ahora les llaman unidades habitacionales, pero son más vecindades, o en el pueblo, en el barrio, o en el estado de donde venimos, no nos escuchan. Entonces tenemos que venir aquí para que nos escuchen, para que nos vean, y aunque sea de refilón, se acuerden que sigue habiendo pueblo que lucha por la justicia, ¿verdad? Entonces, esa es la necesidad que nos trae aquí, aparte de que las otras carencias que se tienen en los pueblos, e incluso en la ciudad, de falta de medicamentos, de falta de médicos en el servicio público de salud, de las cuotas que cobran en las escuelas que son ilegales, de las universidades públicas que cobran los semestres, los libros, todo ese tipo de cosas que no se han resuelto. Entonces, nosotros decimos, si queremos una transformación de verdad, el pueblo debe organizarse. ¿Por qué en la actualidad desmovilizan al pueblo? ¿Por qué le dicen al pueblo, la reforma judicial, malditos desgraciados, peléense? ¿Y el pueblo dónde queda? ¿Dónde quedó el pueblo opinando al tema de la reforma judicial? ¿Cuántos de nosotros conocemos las propuestas de la reforma judicial? ¿Qué implica?
¿Cuándo han salido a informarnos casa por casa, calle por calle, cómo va a estar la votación, qué vamos a votar, qué sí se va a cambiar, qué no va a cambiar? ¿Por qué el pueblo no participa? Porque hay una intencionalidad consciente de que no participemos, de que estemos desinformados para que los que aprobaron la reforma sean o se enmarquen como héroes nacionales. Casi son Hidalgo, ¿no? Casi son Morelos. Yunes Linares casi ya es héroe de la patria, ¿no? Que es un delincuente, asesino, que los compañeros de las Huastecas conocen bien cómo gobernó ese estado cuando era un priista. Y del PRI ahora se volvió al PAN, o Salomón Jara en Oaxaca, ¿no? Es el estado con más ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales en la actualidad, Oaxaca, porque nosotros hacemos esos informes. Podemos documentar 22 ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca. En este sexenio de Morena, un expriista que se volvió Morena. Y ahora el PAN va a expulsar a los yunes. ¿Y qué dicen los yunes? Pues vamos a ver si nos quedamos en el PAN, pero el Verde Ecologista y Morena ya están diciendo que igual y sí los aceptan, ¿no? Entonces van a reciclar a los delincuentes. Y una maestra, doctora en economía, me decía, oye, ¿por qué crees que los yunes habrán votado a favor? ¿Sí será que pensaron su voto? Como ellos dijeron, ¿qué decía el señor ese? Quien vota, quien no traiciona su conciencia no comete traición. Así le decían los del PAN, ¿no? Pero pues, ¿qué quiere un delincuente? Échale ganas. ¿Qué quiere un delincuente? Gracias. ¿Qué quiere un delincuente? Impunidad. ¿No acaso los yunes están ligados al tema de Mario Marín y del otro señor que se acaba de morir por el tema de prostitución, de tráfico de menores? ¿No Mario Marín era el gobernador de las botellas preciosas? Y ese señor Zucarcuri que acaba de morir, ¿no tenía una red de prostitución en el yate del señor Yunes Linares? ¿Qué quiere un delincuente? Impunidad. ¿Y cómo la va a conseguir? Votando. En lugar de luchando, ellos votan, ¿no? Votan la reforma para mantener su impunidad. Ese es el costo que tiene la democracia en México, que los delincuentes de cuello blanco voten a favor del pueblo, mandatados por su conciencia. Así se construye la democracia, así se construye un proceso de transformación. Eso es lo que nosotros cuestionamos, y cuestionamos porque estamos desde la calle, desde nuestros trabajos, luchando por justicia para el pueblo, diciéndole al pueblo que el pueblo que no se moviliza, que el pueblo que no se organiza, que el pueblo que no se informa, ese pueblo va a ser traído de acá para allá como bandera en función y en beneficio de intereses que no son los del pueblo. Y entonces tenemos que hacer esta labor pedagógica de estar frente a ustedes para poder lograr que ustedes vean que hay pueblo que sigue luchando, que sigue organizándose y que sigue protestando, porque lamentablemente no todo está bien. Y lamentablemente, a pesar de que 9 millones de personas dicen que salieron de la pobreza, según el gobierno, todavía quedan más millones de pobres. Y un dato, Julio Volvinic es un académico poblano, economista, que tiene un puesto en gobierno, en un instituto de gobierno de Morena, ¿verdad? Y él escribe en La Jornada, acaba de publicar un libro sobre el tema de la pobreza. ¿Y qué dice ese señor que no pueden acusar de ser del PAN ni del PRI? Él dice, así como se está con este modelo de combate a la pobreza, nos vamos a tardar 70 años en salir de pobres. Así lo dijo. Y no pueden acusarlo de que sea maiciado de X González. No, él se reconoce Morena. Él dice soy de Morena y Morena lo tiene en alta estima, porque efectivamente es un científico social importante. Él mismo lo dice. Es decir, una transformación a este paso, una transformación respetando las reglas de los banqueros, es una transformación que es por encimita. ¿Por qué? Porque no va a la raíz de lo que produce la desigualdad y la falta de la vida digna en la mayoría del pueblo mexicano. ¿Y por qué digo lo de los banqueros? Porque López Obrador declaró la semana pasada, y él dijo, efectivamente, porque le preguntaron que qué pensaba de que los banqueros tenían tantas ganancias, más de 217 millones de pesos. Y él dijo, bueno, efectivamente, las ganancias de los bancos son históricas. Ni con Salinas ganaron tanto, ni en toda la época neoliberal ganaron tanto los banqueros. Él lo dijo así, pero respetar las reglas financieras
Lo hicimos en función, pues, de que hubiera tranquilidad. Y además, pues, el pueblo también ganó. Entonces, como el pueblo también ganó y salieron de pobres 9 millones, pues es el precio que tuvimos que pagar. Entonces, si ese es el precio que tenemos que pagar para salir de pobres en 70 años, hacer más ricos a los millonarios, más ricos a Banco Bilbao Vizcaya, Santander, HBC, Inbursa, más ricos a Slim, a Ricardo Salinas Pliego, a Germán Larrea, si el precio que tiene que pagar el pueblo mexicano para salir de la pobreza en 70 años es hacer más millonarios a los millonarios, pues algo no checa, ¿no? Algo no está checando en ese proceso de transformación. ¿Es transformación? En realidad vamos a salir de pobres mientras mantenemos a esta burguesía parasitaria, porque no es que trabajen, trabajamos nosotros, ellos no trabajan, ellos son los que se apropian de nuestro trabajo. Tenemos que respetar esas reglas de las minas, esas reglas de los bancos, esas reglas de los grandes monopolios, para poder tener una tarjeta de beneficio social. Ese es el costo que vamos a pagar, nuestra independencia, nuestro derecho humano a la protesta, nuestro derecho humano a vivir con dignidad como sociedad. Ese es el cuestionamiento que debemos de hacernos para empujar a cambios reales. Y si estamos aquí, no es porque, repetimos, nos guste y queramos que nos vean a fuerza o a costa de nuestra propia dignidad. Estamos aquí porque existe un pueblo que, a pesar de todo, nos movilizamos de manera independiente financieramente, políticamente, organizativamente, del Estado mexicano. Entonces vamos a seguir aquí, lamentablemente, porque Higinio Bustos Navarro sigue preso, porque Fidencio Gómez Santis sigue desaparecido y además perdieron su expediente, porque Gregorio de la Cruz fue ejecutado y no hay justicia para la organización y la familia, y porque hay otras personas que dejaron su vida en este proceso físicamente también y no están siendo presentadas. Incluso López Obrador dijo que él iba a poner o puso ya en el Palacio Nacional el nombre de Genaro Vázquez Rojas, en honor a ese profesor que fue guerrillero. Reconoce incluso la lucha guerrillera de Lucio Cabañas Barrientos. Pero en la actualidad, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, guerrilleros también, desde esos años de esos guerrilleros hasta que fueron detenidos y desaparecidos en el 2007, no los han presentado. Reconocen a los guerrilleros muertos, reconocen a los guerrilleros que fueron derrotados, pero no reconocen a los revolucionarios que continúan en esa persistencia en su lucha por el socialismo. Entonces, esa va a ser la transformación. Cuando nosotros nos maten, nos van a reconocer, nos van a poner un monumento al plantón. Todos los que estuvieron en el plantón están en este monumento. ¿Y ya muertos para qué? Si no hay justicia, si no hay reparación integral, si no hay verdad, si no hay una transformación profunda hacia otro modelo de sociedad. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Que hay un intento de otro modelo de sociedad y por eso es tan satanizado y por eso es atacado desde la derecha mexicana y los empresarios mexicanos hasta algunas personas que se dicen de izquierda. Entonces yo así dejo mi participación porque ya va a empezar a llover y todavía no pasa el otro compañero. Muchas gracias. Y en ese sentido decíamos que para muchos es incómodo, cuestionan nuestras actividades políticas y que decíamos lo más prudente es que nos quitemos y dejemos que el Estado mexicano haga lo que hoy está, lo que ha programado, y no es porque queremos pues obstruir aquí, sino hay suficiente argumento que ya comentaba el compañero del Comité Cerezo, con esos datos, pues, porque pues esa es la tarea que ellos tienen de documentar en violaciones a derechos humanos. Y aquí un punto, por ejemplo, varios han pasado en este espacio y nos dicen, bueno, ustedes dicen que no hay derecho a la manifestación, pero están aquí, no los han quitado, no los han reprimido. Entonces pareciera que es una contradicción lo que nosotros denunciamos. Decimos que no hay esa garantía de ejercer nuestros derechos, pero sucede una cosa que ya ha comentado también el compañero. Podemos estar aquí el tiempo, y eso es lo que le ha apostado el Estado mexicano al gobierno actual,
porque hay una política donde ha ejercido, en este caso, podemos manifestarnos, podemos estar en este espacio, pero hay hostigamiento, pero hay represión de diferente manera, pero al mismo tiempo no nos escucha. Entonces, por ejemplo, Cuitlavo García Jiménez nos dijo, pueden estar el tiempo que quieran. Estuvimos más de un año en plantón. No es esa garantía del ejercicio del derecho a la manifestación. Aquí es que se escuche y resuelva la demanda. Por el otro lado, Cuitlavo García nos mandaba decir, van a venir 15,000 personas en esta plaza, no nos vamos a hacer responsable sobre ustedes. Es decir, esperaba en el grito hace un año, esperaba, dice, 15,000 personas, y eso representaba una amenaza, que no se hacía responsable si un grupo de personas decidía quitarnos, golpearnos en ese momento. Hoy sucede lo mismo. Nos dicen, pues van a estar aquí, sabemos que van a estar aquí, pero nada más les queremos comunicar que el ejército va a acercar esta calle, por lo tanto el 15 después de la medianoche, el 16 nadie va a poder salir ni va a entrar en este espacio. ¿Dónde queda el ejercicio del derecho a manifestarse, a ser escuchado y resolver esas demandas que ya hemos expuesto y que aquí el compañero explicaba de manera más precisa acerca de estas demandas que tenemos y son pues al final históricas? Porque también exigimos por libertad, por justicia y por presentación con vida. En ese sentido, tenemos la participación del compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que también va a abordar este tema acerca de este plantón que mantenemos, insistimos, ya el 8 de septiembre cumplimos 5 meses de habernos instalado en este espacio sin que exista una respuesta por parte del gobierno federal acerca de esta demanda. Al contrario, decíamos que el Poder Judicial del Estado de Veracruz ratificó la condena, la sentencia de 20 años de prisión para nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, sin tener ninguna participación en este hecho que se le imputa, y en ese sentido vemos que no hay ningún interés de poder resolverse esta demanda por parte del gobierno federal, y que en esta ocasión, a pesar de que hemos ya manifestado a través de escritos de estas demandas, hasta ahorita no hay ninguna respuesta. Y en ese sentido es que insistimos, estamos en este espacio como ejercicio del derecho a la manifestación, pero también el derecho a petición de que hemos manifestado, de que solicitamos una mesa de trabajo con el gobierno federal para revisar estos temas que se han convertido en demandas por varios años ya, 17 años de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, 3 años de prisión injusta del compañero Higinio Bustos Navarro, a más de un año de la tortura y ejecución del compañero Gregorio de la Cruz, y a más de 7 años de la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Santos. Bueno, le damos el espacio que el compañero del Frente Nacional Lucha por el Socialismo. Pues buenas tardes, compañeros. Reciban un saludo de parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo a los compañeros que el día de hoy nos acompañan. La mayoría somos conocidos, sin embargo, están compañeros en los estados de la República, desde donde esperamos también están al pendiente pues del desarrollo de este plantón popular instalado desde el 8 de abril. Estamos hablando ya de más de 5 meses en plantón popular indefinido. Y pues ya los compañero de la OLEP, el compañero del Comité de Cerezo México, con quienes a lo largo ya de varios años pues hemos coordinado algunas
actividades en torno a la exigencia de justicia, en torno a la exigencia del respeto a los derechos humanos. Y ya señalaron también algunas de las razones del por qué estamos acá en plantón indefinido. La razón por una de ellas es, en efecto, la libertad incondicional, por la libertad incondicional de uno de nuestros compañeros que está en este momento en prisión por razones políticas en Coatzacoalcos, Veracruz. Más de 3 años ya en condición de preso político, pero también por la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Santos. Ya decía también el compañero, más de 7 años en este caso de desaparición forzada, más de 17 años en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y varios casos de asesinato político en contra de compañeros integrantes del FNLS, ejecuciones extrajudiciales, el más reciente que es el caso de nuestro compañero Gregorio de la Cruz, el caso de nuestro compañero menor de edad Humberto Morales Santis, un compañero de la comunidad de Carrizal, la comunidad del Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas, e intentos de ejecución extrajudicial en contra de varios compañeros, incluida un caso que se dio el 7 de noviembre de 2015, aquí en la delegación Iztapalapa, justo a medio kilómetro tal vez de la montada de la policía a caballo, y que hay una serie de casos de injusticia, de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de quienes integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, hostigamiento, amenazas en contra nuestra, pero también en contra de los compañeros del Comité Cerezo México, en contra de los compañeros de la OLEP, en contra de los compañeros, por ejemplo, de los compañeros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, a quien constantemente es víctima de crímenes de Estado, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, en el caso de las dos indígenas Daniela y Virginia Ortiz, indígenas Triqui, y muchos otros eventos de represión en contra nuestra que se mantienen en total impunidad. En ese sentido, el hecho de que hoy estemos en plantón popular indefinido no es por gusto, como lo han dicho nuestros compañeros, ¿no? Sino porque hay razones. Hay razones que no se resuelven, no se atienden, y 5 meses en plantón no hay ninguna autoridad de ninguno de los niveles de gobierno que digan vamos a atender su demanda, que son demandas políticas. No estamos acá en plantón popular para exigir migajas, para exigir proyectos productivos. No es que no la necesitemos. El pueblo que conforma el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que son campesinos, que son obreros, que son comerciantes, que son transportistas, que son también del sector del magisterio, sector salud también, tenemos exigencias económicas, tenemos demandas económicas, exigencias estudiantiles, porque también hay compañeros del sector estudiantil. Sin embargo, nuestra prioridad política es en la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, el juicio y castigo de los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes de Estado, la libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro y el alto a la represión en contra del FNLS. El hecho de que estemos en plantón popular indefinido, un plantón popular como una acción política de masas donde confluimos distintos esfuerzos organizativos, donde confluimos distintos sectores aglutinados en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, estamos precisamente porque en este sexenio también no solamente se mantiene la impunidad o se perpetúa la impunidad en casos de crímenes de lesa humanidad,
que es el que ya refirieron también los compañeros que me antecedieron, como el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de una desaparición forzada cometida por corporaciones policíacas y militares, y en particular de la Fuerza Especial Policial de Alto Rendimiento, la FEPAR, quien detuvo y desapareció a los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo Reyes el 25 de mayo de 2007, y que a la fecha, 17 años, se sabe por esos indicios, por algunos testimonios, por esa información o esa investigación que se hace de alguna forma por los propios familiares o por la información que han vertido los propios compañeros de Gabriel Edmundo, es decir, por parte del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, y que esta información se ha vertido y se ha dejado sobre la mesa con registro, digamos, en este caso, en la Comisión Especial de Búsqueda, que es la que hoy lleva el caso, producto de una sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de agosto de 2022, y quien dice que Gabriel fue detenido y desaparecido entre las 6:30 y 7 de la mañana, pero que también fueron vistos por última vez en el campo militar número 1. Es decir, nos estamos enfrentando a un crimen de Estado, y por ese crimen de Estado hoy estamos en plantón popular indefinido en exigencia de justicia. Por eso es que hoy estamos abordando, en el marco de este contexto de la conmemoración de la independencia de México, que el pueblo no es nada más, que el pueblo también debe recordar que si se conmemora esa independencia, hoy podemos decir, como ya lo comentaron, que no todo es color de rosa en el país, que no todo es felicidad, como el gobierno federal dice en las mañaneras, porque sostiene que el pueblo es feliz, que no hay descontento. Sin embargo, el plantón popular es una expresión de ese descontento popular, es una expresión de que en el país hay injusticia, pero que también de ese sinfín de injusticias está la pobreza, está el hambre y está el desempleo, que si bien decía que 1 millón, casi, 9 millones sacó de la pobreza, sí, pero ¿en qué condiciones están estos trabajadores? Si hay otros, en efecto hay otros datos que sostienen que tanto hay más de 7 millones de trabajadores percibiendo un salario mínimo. Es decir, aumentó el número de trabajadores que percibe un salario mínimo, que está en ese proceso de consolidar la revolución cubana, o en este caso el esfuerzo que están haciendo los venezolanos, y que por nuestro lado estamos también en este esfuerzo por mantener y seguir en la lucha por el socialismo, porque ese es nuestro anhelo, la lucha por el socialismo. Por tanto, en nuestro carácter de organización antiimperialista, antineoliberalista, y en nuestro carácter de organización que da la solidaridad incondicional a toda causa y lucha justa a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto que nos solidarizamos con el pueblo palestino, porque ellos en este momento son quienes son objeto de un genocidio donde el imperialismo norteamericano y europeo están sometiendo, aniquilando o buscando esa aniquilación de la resistencia del pueblo palestino. Por eso es que extendemos nuestra solidaridad a ese pueblo y a los pueblos del mundo que hoy están en contra del imperialismo, por un mundo más justo, por un mundo donde no exista
la contradicción de clases, donde no exista el capitalismo que mantiene a la gran mayoría del pueblo, de los pueblos del mundo, en la opresión, en la miseria y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido es que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo hace valer su derecho a la protesta, consagrados en los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo del artículo primero, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno. Es que hoy hacemos valer nuestro derecho a la protesta, y no tendría la autoridad, ninguna autoridad, venir acá a negarnos el derecho a la protesta. Sin embargo, en la práctica, en los hechos, sí lo hacen. Sí inhiben, sí limitan el derecho a la protesta. ¿Cuántas veces en este Zócalo han puesto, alrededor del Zócalo, han puesto cercos policíacos, vallas metálicas, donde no permiten el acceso a la gente en un espacio público? Por tanto, también a nosotros, como pueblo organizado, al ejercer nuestro derecho a la protesta, pues nos limitan, porque no nos permite informar a la gente, no nos permite informar al pueblo trabajador. Y en nuestro derecho a la petición, desde que estamos en plantón, hicimos solicitudes para que sean atendidas nuestras exigencias políticas, y a más de 5 meses no hay ninguna autoridad, menos el gobierno federal, que dice que respeta los derechos humanos, que no hay injusticias, y que, por cierto, en la mañanera dice que sí nos ha visto al ser cuestionado por una periodista si sabe de la existencia de este plantón que está a unos metros de Palacio Nacional. Él dijo sí. ¿Y sabe usted del caso de Higinio Bustos Navarro, quien tiene una carpeta de investigación elaborada? Por cierto, también le dijeron lo mismo en el caso de nuestro compañero Javier González Díaz. Justamente nos atendió en el 2020-22 un funcionario de gobernación, un abogado a nivel federal, y dijo: entiendo, Javier no debió de estar ahí la primera semana. Es decir, en la primera semana Javier González Díaz debió de estar libre. ¿Por qué? Porque esa carpeta de investigación sostiene todo lo contrario. Él es inocente. Lo mismo pasa con nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. Es inocente. La carpeta de investigación tiene toda una serie de contradicciones que todo buen abogado honesto lo pondría en libertad. Todo juez honesto lo pondría en libertad. Pero como ya nuestros compañeros también ya han hecho mención, hay una consigna política, y no es una consigna política nada más de un juez. Por eso es un juez de consigna, porque no tiene nada que ver, no es nada más en el gobierno local ni el estatal, sino una política del gobierno federal que criminaliza, estigmatiza la lucha de los pueblos que hoy nos mantenemos firmes con nuestra bandera de Movimiento Popular Independiente. Por eso es que en este sexenio tenemos hasta la fecha un compañero en condición de preso político. Tuvimos 4 en Chiapas, 1 en Michoacán, que por cierto en Michoacán se reactiva la carpeta y hay una persecución política en contra del compañero profesor Leobardo Reyes Mesa, pero que también contra los compañeros que salen a relucir o forman parte de esa carpeta de investigación, entre ellas nuestra compañera Noemí Calles Río, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que también forma parte de la Comisión Especial de Búsqueda, que también es perseguida. Compañeros profesores en Chiapas que también son perseguidos políticos. Y seguramente en la carpeta de investigación de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro obran otros nombres
de otros compañeros, como lo acostumbran a hacer las fiscalías o este sistema de impartición de justicia, aunque no estés en esos hechos, acostumbran poner una gran lista de nombres de otros compañeros para ver en qué momento ejecutan esa orden de aprehensión. ¿Qué es lo que ocurrió con nuestro compañero Higinio Bustos Navarro? Una carpeta elaborada desde el 2008 y ejecutada el año de 2021. 3 años en esa condición, y justamente en un gobierno que dice que no hay violencia contra el pueblo. Por eso sostenemos lo contrario, y no estamos acá por necedad política, por berrinche político. No estamos acá como rebeldes sin causa. Estamos acá porque nuestras exigencias son justas, son legítimas, y porque hay una infinidad de injusticias que se cometen contra el pueblo. Estas son las razones por las que estamos el día de hoy acá, más de 5 meses en plantón, 5 días con 6 días. 5 meses con 6 días en plantón popular indefinido. Y en tanto que no hay ningún acercamiento de parte de las autoridades que son competentes, que deben de atender esta exigencia, pues vamos a permanecer. En este caso, en la exigencia de libertad de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, la libertad incondicional, y la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la exigencia de justicia por nuestro compañero Gregorio de la Cruz, ejecutado de manera extrajudicial, y el alto a la represión, a la persecución contra quienes integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pero también contra las organizaciones, en general contra las organizaciones que abrazamos la exigencia de forma solidaria e incondicional de los 2 revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que por esa razón, por esta exigencia, es que el gobierno mantiene su mira hacia nosotros, es que el gobierno mantiene sus labores. Dice Obrador, no somos, no hacemos trabajo de contrainsurgencia, de espionaje, solamente dice, hacemos trabajo de inteligencia. Bueno, en el 9 de agosto de 2022, de forma descarada, un elemento del extinto CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, CNI, fue descubierto haciendo su trabajo de inteligencia frente a nuestro plantón, y que ese elemento del CNI, haciendo su labor de inteligencia, tenía archivos desde el 2016, no solamente nuestros, no solamente del FNLS, no solamente los compañeros del Comité Cerezo México, no solamente el comité hasta encontrarlos, de los compañeros de la OLEP, sino de otras muchas organizaciones que él tenía en sus archivos del gobierno del gobierno priista y archivos del gobierno morenista. Es decir, sí, elimina o extingue el CISEN, pero sus trabajadores son los mismos, hacen la misma labor, y las consecuencias están a la vista. Tenemos represión, somos perseguidos políticos, varios compañeros integrantes del FNLS, y se mantiene la represión y, por tanto, las injusticias y la impunidad en nuestro país. En ese sentido, pues, agradecemos e invitamos también al pueblo en general y a nuestros compañeros de las distintas regiones donde tenemos presencia a estar al tanto en este marco de las festividades de la conmemoración de un año más de la lucha de independencia de nuestro país respecto al gobierno español.
para librarnos pues del yugo español hace más de 200 años que libró el pueblo esta lucha. En ese sentido vamos a corear nuestras consignas, que son: porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, desaparecidos, desaparecidos, en luchas como estas habrán muchos caídos, por eso reclamamos a los desaparecidos. En luchas como estas habrán muchos caídos, por eso reclamamos a los desaparecidos. ¿Qué quiere Higinio Bustos Navarro? Libertad. ¿Qué quiere Higinio Bustos Navarro? Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Pues de esa manera se argumenta de nuestra presencia, de nuestra estancia en este espacio público, en un plantón instalado desde el 8 de abril del presente año, en exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, libertad para nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, justicia para el compañero Gregorio de la Cruz y cese en la represión en contra de los que integramos el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, así como las diferentes organizaciones que han abrazado estas demandas a lo largo de estos años. Hay suficiente motivo del porqué de estar en este espacio y sobre todo la realización de este plantón, que ya decían los compañeros, es una acción política de masas donde confluimos diferentes organizaciones populares con este objetivo de exigir justicia, de exigir libertad, de exigir presentación con vida y el cese a la represión. Una acción política de masas que es propia de las organizaciones populares con carácter combativo, porque también hay que señalar que existe una serie de organizaciones populares que en este sexenio se plegaron a la política gubernamental, pero también hay una parte de las organizaciones populares que se mantienen con ese carácter combativo, que continúan con esa crítica política a pesar del discurso que se lanza desde la oficialidad para convencer a gran parte del pueblo que hoy no es necesario organizarse, que ya no es necesario realizar este tipo de actividades porque tenemos a un gobierno que se dice ser del pueblo. Sin embargo, hay una realidad que vivimos nosotros como mexicanos, como parte del pueblo trabajador, y que esa realidad pues consiste en la represión, en la desaparición forzada, en las ejecuciones extrajudiciales, en el desplazamiento forzado, en una violencia contra el pueblo, pero también el Estado mexicano lo que busca es poner a pelearnos, o nos quiere poner a pelear entre nosotros como pueblo, porque hay una parte pues que acepta este discurso, motivos del por qué nos encontramos en este espacio para poder o para que el pueblo también comprenda de nuestra lucha. Insistimos que no es por una necedad de alguien en especial, sino, así como dice el tema, por justicia social, por la lucha del pueblo, porque no nada más es para la presentación con vida de Edmundo, de Gabriel, de Fidencio, sino que todos los más de 350,000 que hay en este país, no es solo para exigir la libertad del compañero Higinio, sino que para todos los presos políticos, porque en este sexenio existen presos políticos. En ese sentido, concluimos con esta actividad, o en esta parte de esta actividad, decir que también los compañeros de diferentes estados están al pendiente y en otros lugares realizando actividades políticas reivindicando esta fecha de los 214 años del inicio de la guerra de independencia, porque es real. En esta lucha participó el pueblo y el pueblo puso los muertos, y en ese sentido existen héroes populares que también el pueblo los reivindica
y en ese sentido realizamos esta actividad en el marco de los 214 años del inicio de la Guerra de Independencia. Pero como ya decíamos, demandas quedaron inconclusas, como también en este sexenio está pendiente estas demandas que ya describimos como en esos años, y por eso continuamos en esta lucha. Continuamos con nuestras exigencias y que pues no vamos a cejar a pesar de que existe la represión, y en este mismo sentido expresamos o hacemos esta denuncia y responsabilizamos a los gobiernos, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, de alguna situación que pueda dañar nuestra integridad física o psicológica de los que nos encontramos en este espacio. Decía que de esta manera concluimos esta parte de la actividad, porque también también invitamos para que nos acompañen, sigan acompañando en esta tarde. En unos minutos esperamos a que lleguen los compañeros que van a estar en la actividad político-cultural. Habrá unos compañeros músicos que van a estar compartiendo también esa música que pues de protesta que ellos también practican y ofrecen al pueblo como una forma también de lucha, de exigencia y de denuncia. En este sentido hacemos este llamado, esta convocatoria, para que nos sigan acompañando en esta tarde, y pues también insistir que nosotros vamos a mantener en este espacio, en este plantón, decíamos, como parte de las acciones políticas de masas que realizamos, y desde este lugar pues también organizamos y desarrollamos actividades en los diferentes espacios. Nos hemos enfrentado con las diferentes corporaciones policíacas que pretenden limitar el ejercicio de nuestro derecho de manifestación, por ejemplo en las estaciones del metro, que se dice que es un transporte público, pero que esos espacios también pues se están privatizando, creemos, porque la policía bancaria industrial impide el ejercicio de nuestros derechos con la amenaza de llevarnos ante un juez, de llevarnos detenidos si nosotros seguimos manifestándonos en ese espacio, en los espacios públicos, en los parques. Acuden policías vestidos de civil también y uniformados a cuestionar acerca de nuestras actividades, cuando en un gobierno que se dice ser democrático no debería de haber ese tipo de cuestionamientos. Cuando se dice que no se violan derechos humanos, no debería de haber ese tipo de limitación, y sin embargo así lo hemos vivido a lo largo de estos 5 meses, más de 5 meses que llegamos hasta este espacio. Y en este sentido, pues vamos a nosotros a seguir realizando las actividades políticas hasta que tengamos alguna respuesta que lleve a la atención adecuada en una mesa de trabajo, en una mesa de diálogo, para abordar estos temas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales y de prisión por motivos políticos. Entonces, nada más para agregar el dato, en el caso del compañero Higinio Bustos Navarro, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, ante ese recurso de apelación que se interpuso el año pasado, en el mes de enero, resolvió confirmando esa sentencia que dictó el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca, Veracruz. Por lo tanto, nuestro compañero está condenado a 20 años de prisión, aunque todavía no se implementa en este caso, porque todavía hay algunos recursos que podemos interponer. Sin embargo, él lleva preso más de 3 años desde en el penal Dupor Ostión de Coatzacoalcos, como una forma de castigo, porque a través de las actividades políticas exigimos su libertad, y una forma de castigarlo es alejándolo del lugar, de su comunidad, de su familia, de la organización, llevándolo a una distancia de más de 18 horas a nuestro compañero Higinio. En el caso del compañero Fidencio Gómez Santis, no hay nada de avance. La Fiscalía de Chiapas dice que extravió el expediente que se inició ante la demanda de desaparición forzada,
el caso de los 2 revolucionarios, 12 reuniones que se han hecho como comisión especial de búsqueda, no hay avances en este caso, y que pues hasta pues en ese camino está. El caso del compañero Gregorio de la Cruz, no se ha entregado la carpeta de investigación a los familiares ante esa solicitud que nuevamente realizan en este año para conocer la causa de muerte, la línea de investigación que sigue la Fiscalía Regional de Veracruz allá en Tantoyuca. No se ha entregado esa carpeta de investigación, por lo tanto no sabemos exactamente qué ocurrió esa noche del 22 de julio del 2023 o madrugada del 23 de julio de ese año, por el caso del compañero Gregorio de la Cruz. Lo que sí estamos convencidos es que fue torturado y ejecutado de manera extrajudicial por agentes del Estado especializados en tortura y ejecución de manera extrajudicial. Pues esos son los datos que tenemos en estos casos. Y bueno, y la represión persiste. En el caso de Chiapas, la agresión paramilitar hacia compañeros del ejido El Carrizal, Río Florido, la amenaza contra contra comunidades organizadas en el FNLS allá en el estado de Chiapas, en la región huasteca, persiste. A pesar de que se extinguió la fuerza civil, como lo anunció Cuitlao García Jiménez, aún hay patrullajes en la región, y más cuando realizamos actividades políticas en los diferentes espacios. Esas corporaciones policíacas mantienen ese hostigamiento, esa amenaza de represión en esa región, como en el caso de Michoacán, la persecución política en contra del compañero Leobardo. Y de esa manera pues se conduce el gobierno federal, y a final de sexenio no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación del daño, no hay libertad para los presos políticos. Nada más para preguntar, no sé si hay algún agregado para los compañeros que están en la mesa. Si no, de esta manera concluimos esta actividad, y mientras esperamos a los compañeros músicos que van a estar en un momento en esta actividad político-cultural en este espacio, hoy 14 de septiembre. Esas son las actividades que hemos organizado en esta fecha, para que el pueblo conozca de las actividades que realizamos y de cómo es que mantenemos nuestro plantón a través de la solidaridad del pueblo. Precisamente por eso es que se están repartiendo nuestros volantes, por eso es que tenemos los botes, para si aquellos que gusten apoyar y solidarizarse de esa manera, también lo pueden hacer, o en todo caso adquiriendo un libro, una revista que tenemos aquí en la mesa, en donde hablamos de estos temas, y para que se conozca de manera directa. Y también nada más para dar a conocer que en este caso en la región de las Huastecas están reunidos los compañeros de las diferentes comunidades precisamente el día de hoy para conmemorar los 47 años de lucha por la tierra, su defensa y por el socialismo en esa región, y que también pues están al pendiente de nuestra actividad en esta ciudad. Entonces son actividades que estamos realizando en los diferentes espacios. Son muchos años de lucha, y eso también justifica y en este caso ataja la versión de algunos que dicen que estamos pagados, que somos un grupo de esquiroles, que somos un grupo de choque. Nosotros tenemos una trayectoria de lucha de casi 50 años en este país, y que hoy pues estamos en esta unidad que se expresa en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Entonces hay una trayectoria de lucha, diferentes demandas que hemos enarbolado durante estos años, y que pues el gobierno no ha resuelto, independientemente del color y del partido que esté en la silla presidencial, en los ejecutivos de los estados. Precisamente por eso es que continuamos con nuestra lucha. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Presos políticos. Presos políticos. Libertad, libertad a los presos por luchar.
sangre jamás se olvida. ¿Y quién los vengará? ¿Y cómo? Entonces